¿Qué tal? Bienvenidos a Un Paso para el Alma. Esta semana nos toca la parasha Vayera y iniciamos con el paso que dice: y habló el Todopoderoso a Moshe y le dijo a él: yo soy el Adonai, y me presenté a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, y me nombré Adonai, y no lo hice saber a ellos. Empezamos con dos nombres de Dios, los cuales tienen una fuerte connotación, ya que son opuestos en lo que significan y hacen cada uno de ellos. En lo que el primero demuestra piedad, el segundo demuestra justicia, rigor. Y el uso de estos dos nombres son porque dice Rashi que Dios le habló a Moshe con severidad, porque Moshe mismo le había hablado a Dios en términos duros. Al decir: ¿por qué has hecho mal a este pueblo?, explica Rashi que para designar las comunicaciones divinas de la Torá emplea dos expresiones: hablar y decir. En términos generales, hablar es una comunicación en la que la voz o la palabra hablar articula con precisión y claridad. Por esa razón es usada para decir un mensaje duro y estricto, o una comunicación directa cara a cara, que la palabra decir implica una comunicación suave y más relacionada con el contenido del mensaje. Es decir, así como tú le hablas a tus hijos cuando les dices ya molesto o molesta, te estoy hablando. Cuando ellos no quieren entender o hacer algo que se les pidió, eso ya lo usas como para demostrar que ya no hay tiempo, que ya no hay vuelta de hoja, o lo hacen o lo hacen. Y cuando con ellos usas la palabra decir, es cuando aún tienes paciencia o que ya habías advertido algo, como cuando dices te vas a caer y te llega llorando el niño porque se cayó. ¿Qué le dices? ¿Ya ves? Te lo dije. Eso es así. Esa es la conversación con Dios y Moshe. Y aquí le tocó que a él le llamaran la atención. Pero la pregunta es: ¿por qué Moshe se pone de tú a tú con Dios? Entonces la diferencia de estos nombres vamos a verlas un poco más para que podamos diferenciarlas. El Shaddai significa naturaleza y control. Los patriarcas conocieron a Dios como aquel que controlaba la naturaleza y hacía milagros ocultos. Él les prometió la tierra, pero ellos nunca la poseyeron realmente. Vinieron como extranjeros. Ellos aceptaron las promesas como una fe simple, sin ver el cumplimiento final. Adonai, o el nombre inefable, que no deberíamos de estar repitiendo, dice que este nombre representa la esencia de Dios, que está por encima del tiempo, que cumple lo que promete, que es el atributo de misericordia y que cambia la realidad de forma abierta y milagrosa. Es una observación muy profunda saber la dinámica entre Moshe y el Creador. En la parasha Vayera y el final de Shemot vemos un intercambio que parece casi irrelevante desde nuestra perspectiva humana. Aquí te explico las razones principales que, basadas en la tradición judía y el análisis de los comentaristas como Rashi y el Ramban, de por qué Moshe se le permitió hablarle de tú a Dios. Moshe no le reclama a Dios por un beneficio personal, sino que él por el sufrimiento de su pueblo, que al final de la parasha anterior Moshe le dice: ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? La perspectiva de los sabios es que estos explican que un líder verdadero debe estar siempre dispuesto a enfrentarse al rey si ve que el pueblo sufre. Su reclamo nace del amor y la responsabilidad, no de la soberbia. La profecía de cara a cara es la diferencia de que otros o de los profetas que recibían visiones en sueños o parábolas confusas. La Torá testifica que Dios le hablaba a Moshe directamente cara a cara, como un hombre hablaba con su amigo. En un nivel de conexión, esta cercanía extrema le permite a Moshe una honestidad brutal. Dios no buscaba un siervo que solo asintiera,
sino un socio en la redención que sintiera el dolor de la esclavitud tanto como él. El recordatorio de la promesa, cuando Moshe cuestiona a Dios, en realidad está apelando a los atributos de justicia y de fidelidad que Dios le está diciendo. Tú prometiste redención, pero ahora las cosas están peor. El propósito de Dios, dicen los comentaristas, que sugieren que Dios le permitió y quizás provocó esta reacción para que Moshe se involucrara emocionalmente. Dios le responde en Vaera recordándole su nombre, Yuquebadke, atributo de misericordia, reafirmando que el proceso de liberación es inminente. La humildad no es una sumisión ciega. A menudo confundimos humildad con pasividad. Moshe es llamado el hombre más humilde sobre la tierra, pero su humildad consistía en saber que él era solo un canal. Sí, el canal estaba viendo que el pueblo moría. Su integridad le obligaba a hablar con claridad absoluta ante la fuente. Al principio de la Parashá Vayera, Dios le da a Moshe la respuesta muy técnica y espiritual que explica por qué las cosas parecían ir mal a pesar de las promesas. Dios le dice a Moshe: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero mi nombre, Yuquebadke, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Esta discusión es la clave para entender el choque entre Moshe y Dios. Pero Moshe, ¿por qué se desesperó? Moshe estaba operando bajo el nivel de Yuquebadke. Él esperaba que una vez que Dios dijera liberar al pueblo, la liberación fuera inmediata. Cuando vio que el faraón aumentó su trabajo y el pueblo sufrió más, Moshe sintió que la promesa del nombre divino estaba fallando. Dios le está diciendo a Moshe: los patriarcas no me cuestionaron o no vieron una promesa cumplida. Tú, Moshe, tienes un nivel de profecía más alto. Vas a ver el nombre Yuquebadke en acción. Vas a ver cómo cambian las leyes de la naturaleza para sacar a Israel. Dios no lo está regañando a Moshe solo por hablarle fuerte, sino porque le está enseñando que el proceso de redención tiene etapas. A veces antes de que la luz brille, la intensidad se intensifica. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros ponernos en lugar de Moshe y hablar así al Creador de tú a tú? Esa es una de las preguntas más hermosas y debatidas en la espiritualidad judía. La respuesta corta es sí. Podemos y debemos ser honestos con Dios, pero hay una diferencia fundamental de nivel y actitud entre nosotros y Moshe. Para entenderlo podemos dividirlo en 3 dimensiones. La dimensión de nivel 1 es quien habla. Moshe no hablaba desde su ego, sino desde una fusión total con el pueblo. Cuando Moshe le reclama a Dios, no decía, ¿por qué no tengo una casa mejor? Decía, ¿por qué sufre este pueblo? Nosotros, si nuestra queja nace de un dolor genuino, por un sufrimiento del mundo o de una búsqueda sincera de justicia, esa audacia es bien recibida. Pero si esa es una queja de un capricho personal, pierde una fuerza espiritual. Existe un concepto llamado audacia hacia el cielo. Eran famosos por llamar a juicio a Dios en favor de la gente. La regla de oro es que puedes hablarle a Dios así, pero siempre y cuando sea un amor ante Él y su creación. Dios prefiere una queja honesta y llena de dolor que nace de una relación viva, que de una oración mecánica y fría. Y si alguien no siente nada, el tú a tú demuestra que creer en Dios es escuchar y que su justicia te importa. Y por último, el factor de la humildad. Hay una gran diferencia entre ser arrogante y ser atrevido. Arrogancia: yo merezco esto y tú estás mal. Esto cierra las puertas. Atrevimiento de Moshe: tú eres el Dios de la bondad. Por favor, manifiéstate porque no entiendo cómo esto encaja con tu amor. Esto abre las puertas. ¿Podemos hacerlo hoy? Sí, pero
En los salmos del rey David vemos gritos constantes como un ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? David no estaba siendo irrespetuoso, estaba siendo auténtico. Dios es nuestro Padre. Un padre prefiere que un hijo se le acerque llorando y gritando, no entiendo por qué haces esto, a que el hijo se aleje y deje de hablarle por completo. El tú a tú de Moshe nos enseña que Dios quiere una relación real, no un protocolo diplomático vacío. Un consejo de los sabios dice que si vas a hablar fuerte a Dios, hazlo con la intención de que Él te ayude a entender o que detenga el sufrimiento, y que termina Él siempre reconociendo que al final su sabiduría supera nuestra comprensión, pero que al final debemos tener siempre claro que el propósito es la liberación de Israel de Egipto. Dice el Zohar que la sección presente de la Torá comienza enseñando que Dios habló a Moshe y le dijo: yo soy el Eterno que aparecía ante Abraham, Isaac y Jacob, como el Shaddai. Poco a poco mi nombre, el Eterno no me hizo conocer ante ellos. Rabbi Abba, por su parte, abrió la enseñanza anticipando y explicando otro versículo. Confiad en el Eterno perpetuamente, porque en Dios el Eterno está en la fortaleza de los mundos. Ahora bien, confiad en el Eterno significa que todas las personas del mundo necesitan primero fortificarse en el Santo bendito sea, y luego depositar su confianza en Él. Frente al Creador, servirlo espiritualmente, incluirlo en toda su vida cotidiana, y recién luego depositar en el Eterno toda su confianza y solicitarle toda y la más mínima de sus necesidades. Entonces, si resulta tan obvio que tal es el trabajo espiritual del hombre durante su vida, ¿por qué significa permanecer perpetuamente? Enseña la Torá que yo os tomaré de mi pueblo como pueblo y seré Dios para vosotros, y vosotros sabéis que yo soy el Eterno vuestro Dios, quien os saca de los sufrimientos de Egipto. Ahora bien, este precepto es anterior a todo precepto. ¿Y cuál es aquí el precepto que se ordena? El de conocer al Eterno cada persona, de acuerdo con su capacidad mental y con su grado de espiritualidad. El primer comienzo de todo precepto es conocer el Santo bendito sea en general. ¿Y qué significa? Que el acto de conocerlo en general significa conocer lo que existe un Rey superior, que ejerce dominio sobre todo y que es el amo del mundo y creó Dios los mundos, los cielos, la tierra y todos sus componentes. Y esto significa en general, es decir, ser consciente de su existencia y que al final de todo conocimiento en particular. Ya que al profundizar en la Torá se comprende la raíz de todos los mundos, el conocimiento de los mismos, de las sefirot y los rostros, lo cual significa conocerlos al Santo bendito sea en particular. Y lo general y lo particular es la cabeza que al final del mundo de Atzilut, misterio de lo masculino y lo femenino como uno, y resulta que una persona en este mundo, a través de su estudio de la Torá, se ocupa de lo general y de lo particular, tal como ha sido y ha sido explicado. Y tú, la persona en este mundo en sí, es y se ajusta de acuerdo con el modelo de lo general y lo particular de su cuerpo, y cada uno de sus órganos en particular. Aquí el Zohar nos dice 3 cosas importantes. 1. Confiar plenamente en Él. 2. Depositar hasta el más mínimo detalle de nuestras necesidades. Y 3. Conocerlo en particular, que nos pide conocerlo de acuerdo a cómo conocemos y cuidamos cada uno de nuestros órganos. Recordemos que en parashas anteriores hablábamos sobre la anatomía del alma junto con el cuerpo. Los 613 misbots a los 613 órganos positivos y negativos y toda esa relación que lleva. Pero veamos ahora otra parte. La mayor parte de los libros de anatomía comienzan con una descripción del nivel celular o con un sistema esquelético.
Ambos soportes son básicos del cuerpo. Al saber cómo están construidos el cuerpo humano y cómo se encuentra conectadas sus partes, el lector puede obtener un cuadro general de dónde y cómo se encuentra ubicado cada órgano individual. Sin embargo, al explorar la anatomía espiritual, lo más apropiado es comenzar con una descripción de cómo, al explorar la anatomía espiritual, se desarrollan las características básicas, pues estas constituyen los elementos fundamentales a través de los cuales el hombre puede asumir su forma espiritual. Como hemos visto, Adán pecó al comer el árbol del conocimiento. Así nuestra exploración de la anatomía espiritual comenzará con el sistema digestivo. Los órganos del sistema digestivo sirven como la base de las características más fundamentales del hombre. Solo reconociendo el potencial oculto en estos órganos podremos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Hay 3 pasiones primarias del hombre, que son el deseo de riquezas, el placer sexual y la comida. Enseña el Rebbe Nachman que el deseo de riquezas es un abismo sin fondo, del cual resulta extremadamente difícil retornar. La pasión sexual también constituye una importante prueba de la persona que debe enfrentar constantemente a lo largo de su vida. Pero en la angula, o a la que el Rebbe Nachman denomina la pasión principal, puesto que es el alimento el que le da al hombre la fuerza para seguir sus otros deseos, y nunca puede abandonarse por completo. Más aún, comer es lo primero que desea el ser humano al llegar a este mundo. En cambio, el amor, el temor, la paciencia, la humildad, el anhelo, el éxito o el poder de los celos o la envidia, la arrogancia y todas otras partes o todas esas otras pasiones se manifiestan en diferentes etapas de la vida. Algunas características se desarrollan durante la infancia, otras durante la pubertad y otras en la edad adulta. Pero la necesidad de comer, de digerir y de eliminar los desechos es algo que comienza al nacer. Enseña el Rebbe Nachman que los deseos son superflujos. Se les compara con la cáscara de una fruta que se le pela y se descarta. Uno puede descartar, vivir sin lo superflujo, tal como se observa en el caso de un infante, quien sabe cómo alimento o qué cantidad de alimento necesita y no come en exceso. El cuerpo humano requiere de una supervivencia óptima de una simple y balanceada dieta de carbohidratos, proteínas, grasas, frutas y vegetales. Y enseña el Rebbe Nachman que todo alimento debe ser elevado y otorgar ese estado de completa nutrición del que disfruta Adán en el acto o en el jardín del Edén. Afirma el Talmud que el hombre debe probar de todo lo que está permitido, para así apreciar y agradecer a Dios sus maravillosas creaciones. Es obvio que se espera entonces que sintamos placer al comer, pero existe una diferencia al consumirlo: aquello que es esencial y el deseo por los excesos. Aunque el hombre puede vivir de pan y agua, usamos manteca, margarina, miel, jalea para mejorarla, o los sabores del pan. Le damos sabor a nuestras bebidas para hacerlas más agradables al paladar. Estos son ejemplos simples de los agregados permitidos que pueden llevar a un exceso si uno no se cuida. El mantenimiento apropiado del sistema digestivo es fundamentalmente importante para el crecimiento físico y el bienestar del hombre, dado que el cuerpo es un paralelo del alma y el bienestar del cuerpo indica una medida de igual bienestar en las capacidades del alma. Solo mediante el alimento es posible mantener una relación armoniosa entre cuerpo y alma, pues el cuerpo debe nutrirse para poder existir. El alma, por su parte, no requiere un alimento. Solo cuando ambos, el cuerpo y el alma, están unidos, se necesita una nutrición. Aunque la medicina occidental considera los órganos de la digestión del proceso de alimentos y la excreción como un sistema separado, nosotros en aras de la convivencia los trataremos como una unidad. Sobre el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el vaso, los riñones y el sistema circulatorio, todos estos órganos que de alguna manera se encuentran conectados con la digestión del alimento.
con su procesado para la obtención de los nutrientes y la excreción de una manera o de una materia de desecho. Al comer los alimentos desciende al estómago, donde las enzimas y los ácidos se disuelven en particular más pequeñas. El tracto digestivo continúa procesando este alimento, reduciéndolo a los nutrientes que son transportados por el sistema sanguíneo. La sangre enriquecida como los nutrientes fluye hacia el corazón, los pulmones, donde es enriquecida con oxígeno y bombeada a través del sistema, llevando el alimento a todo el cuerpo. Todo lo extraño es rechazado y expelido. La capacidad del cuerpo para saber exactamente qué absorber y qué rechazar es una de las notables maravillas de Dios. Así es de que, qué tan importante es que nosotros cuidemos cuerpo para poder elevar el alma. Si nosotros no damos prioridad a lo que viene siendo un órgano tan importante que es el estómago, difícilmente podremos elevarnos. Esto es un paso para el alma. Nos vemos la próxima semana.